Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa El Tesoro Escondido. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos nuevamente a su programa, El Tesoro Escondido, donde fundamentalmente comentamos el catecismo de la Iglesia Católica, nuestra madre, la Iglesia. Y hoy entramos en materia interesante. Estuvimos hablando acerca de la revelación de Dios. Hablamos un poco de la revelación al inicio, de Noé, de Abraham, de que Dios forma su pueblo. Ahora vamos a hablar de la plenitud, de que Jesucristo es la plenitud de la revelación. Y el otro aspecto que vamos a conversar es que no habrá otra revelación. Y esto es importante porque efectivamente hoy vivimos en una época donde hay muchos pseudoprofetas y personas que se sienten llamadas por Dios y creen que tienen un mensaje de Dios. Y nosotros como católicos tenemos que tener muy claro y cimentada cuál es nuestra doctrina al respecto. Sin más preámbulo, vamos a empezar compartiendo el texto del catecismo. Dice así el catecismo de la Iglesia. Empezamos por no habrá otra revelación. Perdón, vamos a empezar más acá. Tercero, el numeral 65. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Es una cita de la Dei Verbum 2. Entonces, vamos a leer qué nos dice el catecismo. Dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1 del 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. En él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hebreos 1 del 1 al 2. ¿Por qué en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra? Todo nos lo habló junto y de una vez en una sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos a él, al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, 2:22, 3 al 5, Biblioteca Mística Carmelitas. Entonces, ahí partamos de este principio de nuestra fe. Y uno de los elementos importantes de los cuales nosotros debemos partir efectivamente es con este texto de Hebreos. Lo invitamos a que los busque. Hebreos 1 del 1 al 2, que nos dice la palabra de Dios. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres. Este texto de nuestros padres, en la carta a los Hebreos, recordemos que este texto está dirigido precisamente como dice el nombre de la carta a los Hebreos. Cuando él se refiere a nuestros padres,
se refiere evidentemente a los antiguos del pueblo de Israel y por lo tanto al Antiguo Testamento. Entonces, todas las manifestaciones, revelaciones que se dio desde Abraham, ¿no? Isaac, Jacob, después José, el pueblo de Israel en Egipto, surge Moisés, se da la alianza, después viene la tierra prometida, Josué, surge la etapa de los jueces, después de los reyes, después de los profetas. En toda esa etapa de la historia de Israel, Dios se manifestó de diferentes modos y de diferentes maneras. Y, y fundamentalmente este texto privilegia los profetas. Entonces sí, efectivamente una revelación, es decir, una iniciativa de Dios para manifestarse al hombre a través de un pueblo que elige, que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, sea una pedagogía de Dios en creciendo, en el que va aumentando, avanzando en la manifestación. Entonces, los padres o nuestros padres se refiere aquí fundamentalmente no a nuestros antepasados cristianos, sino fundamentalmente al pueblo de Israel. Entonces, después dice el texto, en estos últimos tiempos nos ha hablado, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Este otro contexto importante. En estos últimos tiempos, ¿a qué se refiere? Bueno, no se refiere en un tiempo cronológico específico como pensamos. Es como si nosotros dijéramos, bueno, en estos últimos años, es decir, en el del 2000, la década del 20, del 2000, para acá, por decir algo, estamos hablando de un momento específico. Sin embargo, el texto acá se habla, en estos últimos tiempos se refiere que una vez se da la encarnación, empieza, por decirlo de alguna manera, una cuenta regresiva. Ya se llegó a la cúspide, a la plenitud, y estamos en camino, avanzando hacia una plenitud. Los griegos y otras culturas veían en el tiempo una especie de círculo permanente, eterno, donde las cosas pasaban una y otra vez. De ahí viene parte de la palabra de cíclico, algo que pasa una y otra vez o se repite la historia en espiral, decían algunos. Sin embargo, nuestra fe nos enseña, la revelación divina, que nuestra historia no es circular ni espiral, no es que se repiten las cosas una y otra vez, sino que estamos en un continuo avanzar hacia una meta definitiva. Entonces, pocas palabras, nuestra fe nos enseña que la historia humana o la historia del universo o el tiempo es lineal. Y tiene un inicio y va hacia una plenitud. Entonces, por decirlo de alguna manera, el último trayecto de toda esta historia del universo lo marca la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante, lo que estamos en espera en cuenta regresiva. Por eso se le empezó a llamar, una vez la venida de Cristo, que estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, como dije, no debe marcarse de manera cronológica, como quien dice, bueno, como son los últimos tiempos, ¿cuándo será el fin? No, porque entonces San Pedro dice en su texto que no podemos medir nuestros tiempos con los tiempos de Dios, porque para Dios, ¿no? Un día es como si fuera 1000 años y 1000 años como si fuera un día. Y por lo tanto, para cuando decimos nosotros que estamos en los tiempos finales, eso no significa que sea en cuanto a que falta poco en la medida de nuestros años, sino que falta poco en la medida de Dios. Lo que sí sabemos que estamos en avance hacia esa plenitud. Entonces, a partir de ahí, ustedes recuerden que la iglesia dice que Jesucristo de nuevo vendrá, ¿no?, con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, es nuestra fe de que estamos en una cuenta regresiva cuando Jesús ya prometió y cumple de que va a volver. Entonces, esto se refiere a estos últimos tiempos. Entonces, a partir de la encarnación, ya Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Qué significa esto? Que ya no es un profeta. Fíjense que se usó la palabra profeta a propósito, porque el profeta, ¿quién es? El profeta es un intermediario entre su pueblo y Dios. Dios le habla al profeta y el profeta transmite
al pueblo. Ustedes saben que por mucho que uno pueda decir de que el Espíritu Santo los custodia, siempre la humanidad, siempre de alguna manera interviene el ser humano. De hecho, eso es parte del concepto de la inspiración divina, de que hay que, para poder conocer efectivamente lo que Dios quiso transmitir, él también hay que tomar en cuenta la cultura, el estilo, la forma, la época en que el autor sagrado escribió y qué es lo que quiso decir con esas expresiones muy propias de él. Entonces, sí pasa lo humano por ahí. Sin embargo, pongámonos a pensar de que Dios decide ya hablarnos sin intermediarios, sino él directamente, porque recordemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Dios mismo ya hablando, ya no hay intermediario, es él mismo hablando. Por lo tanto, cuando ya no es necesidad del embajador, cuando está el mandatario, envía un embajador para que trate de negociar en su nombre. Pero cuando él llega directamente, ya no hace falta el embajador, ya no hace falta, no hay que hacer interpretaciones, sino que él está ahí y él va a decir lo que es explícitamente. Y lo que él dice es efectivamente lo que está expresando el mandatario. De la misma manera, estamos acá nosotros hablando de que ya Dios vino de manera definitiva. Mire lo que dice el catecismo más adelante. Dice, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. Esta frase, ¿qué sentido tiene? Bueno, tiene dos sentidos. El primero, el aspecto de que recordemos que la palabra es la comunicación. Entonces, por lo tanto, Cristo, como es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Verdadero Dios, entonces ya Él es el que designó Dios o la Santísima Trinidad a enviar a que se comunicara con nosotros y no que se comunicara directamente de Dios a hombre, sino que lo hiciera en lenguaje humano. Ya, porque recordemos que la encarnación permite a Jesucristo amarnos con un corazón humano, sentirnos como el ser humano siente y comunicarse con nosotros en un lenguaje que fuera, diríamos, aceptable, usando un lenguaje moderno, computable para nosotros. Entonces, de esa manera, se puede decir que Cristo en el aspecto comunicativo es la palabra, ¿no? Es esa palabra única de Dios, porque no hay otro representante, otro intermediario que pueda decir yo puedo superar o yo puedo explicitar o yo puedo comunicar con autoridad lo que Dios quiere. Ya a partir de ahí es una palabra totalmente y absolutamente autorizada. El otro contexto del término para palabra que tiene lo que recordemos el Evangelio según San Juan capítulo 1 nos manifiesta sobre Jesucristo, que utiliza dos traducciones, o una la traducen como verbo, ¿no? Recordemos que cuando decimos el Ángelus decimos y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Para usando el texto de Primera de Juan. Entonces ahí los exégetas discuten cuál es la mejor traducción, si palabra o verbo. A mi gusto personal pienso que verbo representa más lo que el original griego decía, que era logos, porque logos no era meramente una palabra, era logos en el lenguaje griego, significaba la idea primigenia, según los platónicos, por la cual surge todo el resto de la idea, de donde surge toda la creación. Entonces, la idea que dio origen a toda la idea, que por lo tanto no es pasiva, sino que es a la vez un concepto y también una idea y también una acción, porque produce, es lo que Platón y los platónicos llamó logos. Y fue la palabra que eligió el Espíritu Santo para transmitirnos lo que San Juan nos dice, que en el principio estaba el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Entonces, me parece que la palabra verbo en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y fíjense que más adelante de la frase dice, todo fue hecho por él y para él, ejemplificando que ese verbo es no solo pasivo, sino que es
activo. Por lo tanto, creo que la palabra verbo lo dice mayor claridad. Entonces, este verbo o esta única palabra, como dice el catecismo, también es insuperable porque también aquí se entremezcla otro concepto, y es no solo el concepto de revelación, sino un concepto muy profundo, y es el misterio trinitario, y de que como del Padre, el Padre surge la segunda persona de la Santísima Trinidad y se usa la imagen humana de la palabra. Y dice que el Padre pronunció, como es perfecto, no tiene que hacer como yo estoy haciendo, usando tantas palabras para poder expresar un pensamiento que está fraccionado, sino que él, como es perfecto, omnipotente, omnisciente, en una sola expresión manifestó todo. ¿Y qué es todo? Él mismo. Porque el todo no es la creación es solamente es una parte que fue hecha de Dios, pero el todo realmente, por decirlo de alguna manera, es Dios. Y no hay nada más grande, ni más completo, ni más amplio que Dios mismo. Entonces, para expresarse de manera completa el todo que es Él, lo hizo a través de una sola expresión, un solo verbo, donde expresó totalmente quién es Él y surge la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esa pronunciación de ese verbo es cómo surge la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ahí se usa también el concepto de lo que dice el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Otra expresión que usa el catecismo, el credo, para decirlo, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Aquí viene la frase, engendrado. Engendrado porque surge de la misma entraña íntima, volviendo a usar un lenguaje humano para expresar algo divino, algo que sobrepasa, pero para tratar de dar un poco de luz al misterio, surge de su misma entraña, por decirlo de alguna manera, de su misma esencia, y lo pronuncia todo con una sola palabra. Entonces ahí vemos los dos aspectos, comunicativo hacia el hombre como una palabra que es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad y que comunica con autoridad, claridad y profundidad en el lenguaje humano lo que Dios quiere, porque Él es Dios hablando, así que lo hace con toda autoridad. Y también el concepto ese de que Dios no va a pronunciar otra palabra porque lo dijo todo en esa palabra que es su verbo, su Hijo amado, que cuando se encarna tiene el nombre de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, eso también en los maestros espirituales como San Juan de la Cruz no los manifiesta de una manera hermosa, maravillosa, cuando nos dice, y aquí lo vemos con claridad, dice, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, ¿ve? Lo que estábamos hablando, que no tiene otra. Todo nos lo habló junto y de una vez y en esta sola palabra. Ahí vemos lo que estábamos conversando y vemos la expresión de que San Juan de la Cruz se apropia de lo que dice el prólogo de San Juan y también de que efectivamente es una sola pronunciación. Pero entonces viene a hablar de la otra parte que hablábamos, de la parte comunicativa. ¿Y qué nos dice? Porque los que hablaba antes en parte a los profetas, ya lo habla todo en él, dándonos al todo que es su Hijo, ¿sí? Porque efectivamente ya la revelación en plenitud, ¿no? La revelación en plenitud no la da el Hijo, donde nos da la interpretación total y adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos concepciones importantes en este aspecto. Está de que Jesucristo efectivamente llegó a decirnos de que las interpretaciones que hicieron en algún momento el pueblo de Israel de los mandatos de Dios no eran correctos y llegó a corregirlos. Entonces,
Por ejemplo, cuando le preguntaron para poner un ejemplo sobre el divorcio, y él dijo, Moisés le dio la capacidad de divorciarse por la dureza de su corazón, pero no fue al principio así. Y entonces estableció qué es lo que Dios quiso desde un inicio, que fue mal interpretado. Entonces sí, efectivamente Jesucristo vino a enderezar el camino, vino a explicitarnos realmente lo que Dios quiso enseñar. Entonces, a partir de ahí, entonces tenemos un aspecto que Dios en el pasado hablaba por los profetas, pero la interpretación correcta de que lo que Dios quiere nos la trae Jesús. El otro aspecto es el proceso, diríamos, de crecimiento, porque evidentemente el pueblo de Dios y la humanidad tenían que pasar por un crecimiento para poder asimilar la enseñanza. Por eso la iglesia nos dice, también nos dice la carta a los Gálatas, que en la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es esa plenitud de los tiempos? Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos, ¿no? El verbo, ¿no? Dios vino nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, esa plenitud de los tiempos se refiere cuando ya el momento estaba adecuado para que la humanidad y los seres humanos pudieran asimilar, entender, adoptar el mensaje de Cristo. Entonces sí hubo una pedagogía anterior para poder llegar a este momento donde se le da la plenitud. A mí me gusta cuando llego a este punto a hablar un poco como hacer la analogía con las matemáticas. Entonces, si usted, por ejemplo, habla con un niño, ¿cómo empieza? A veces tiene que empezar a hablarle de manzanas, peras, naranjas, la fruta que más le guste, y empieza a hablarle de 3 manzanas, 2 manzanas, 4 manzanas. Después le empieza a hablar de conjuntos vacíos, juntos. Después le dice que si yo este conjunto con 3 manzanas lo uno con el otro conjunto con 2 manzanas, cuente cuántas manzanas son. Entonces empiezan los rudimentos de la suma, empiezan los rudimentos de la aritmética, y en ese momento el niño entiende de enteros. En ese momento el niño ni se imagina que hay fracciones, que hay decimales, y para qué hablarle de eso. No se le está mintiendo, porque lo que se le está explicando es lo que está acorde a su entendimiento, a su capacidad, y tiene que seguir avanzando para poder entender de que hay fracciones, quebrados, como le llamamos, hay decimales, y después va a ir creciendo y se va a dar cuenta de que también hay números negativos, y después se va a entender que hay incógnitas, y después va a entender que hay números imaginarios, y así va a empezar, y después va a aprender de que el sistema decimal no es el último sistema numérico, que hay sistema sexagesimal, que hay sistema binario, por decir un ejemplo, y así, efectivamente, de la persona que ya puede hablar de esa matemática a cierto nivel, a lo que empezó, se dio un proceso. Entonces sería insensato pretender hablarle, por ejemplo, de álgebra a un niño que está aprendiendo a sumar y a restar. Algo parecido ocurre con la humanidad. Tenía que avanzar, madurar, crecer para poder entender, asimilar el mensaje de Cristo. Así que entonces también ahí se da una plenitud, plenitud de autoridad, plenitud en cuanto al proceso culminante, y plenitud también en cuanto a que Dios, por ser Dios, no va a tener que estar repitiendo. Él va a dar su revelación de una sola vez y para siempre. Entonces, aquí viene diríamos, una crítica velada que hace San Juan de la Cruz de esta realidad, y es la siguiente. Dice, por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna cosa o novedad. Entonces parece, en este caso, haciendo la analogía, parecemos los viñadores, ¿no? En los viñadores asesinos nos pone a nosotros como los viñadores, y a Dios Padre enviando, dice, voy a enviar a mi hijo porque sí lo van a respetar. Y dice, este es el hijo, así que vamos a acabarlo, porque al final lo que a nosotros no nos interesa es escuchar al Dios Padre. Entonces, de esta manera, cuando nosotros despreciamos, porque nos parece ya trillado, aburrido,
que es lo mismo. Entonces empezamos por varios caminos. Yo puedo poner dos ejemplos. El ejemplo más típico es aquel que efectivamente quiere buscar otras revelaciones. Ya el Cristo le sabe a poco, ya el Evangelio le sabe a poco, lo que parece la Escritura le sabe a poco y quiere tener conocimientos que considera superiores o más allá o revelación. Como un sacerdote en una homilía escuché que decía con agudeza de que si él le dijera a la gente que a partir de tal día iba a estar expuesto el Santísimo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para que la gente fuera, nada más van unos cuantos. Pero que si él dijera lo mismo, que anunciara que hay una imagen que está sangrando, una imagen que está saliendo lágrimas, eso se llena de fila de gente y se pelearían por ir a ver a la imagen. Entonces sí, quieren ver signos, quieren ver cosas extraordinarias. No le basta con lo que ya Dios nos reveló, que Él está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. No, ya eso como que es aburrido. Mejor busquemos algo más extraordinario. Yo quiero revelaciones extra a la revelación pública. Yo quiero más. Entonces queremos ver signos. Entonces por eso en un momento Jesús le dijo, esta generación perversa pide un signo. No se le da ningún otro signo sino el signo de Jonás. Entonces mira cómo llama Jesús, generación perversa, aquella generación que no cree en sus palabras sino que quiere buscar signos. Ese es el aspecto de la nueva revelación. También está la otra tentación, que es aquel que quiere hacer una especie de sincretismo, mezcla, y se va por otro lado porque cree que puede completar el evangelio y quiere mezclar el evangelio con orientalismo, con nueva era, con conceptos filosóficos extracristianos, con principios, por ejemplo, hubo una teología llamada teología de la liberación que pretendía mezclar conceptos marxistas con conceptos cristianos pensando que iban a hacer un cristianismo mejor. Y así tenemos esos cristianos que practican el esoterismo y la superstición creyendo que van a hacer algo mejor de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como cristianos tenemos que entender y profundizar de que efectivamente, como nos dice la palabra, el no buscar a Cristo, el que Cristo no nos satisfaga, no es más que un síntoma de una idolatría o diríamos de un desprecio, como nos dice San Juan de la Cruz, un agravio a Dios. Entonces, por lo tanto, el texto que nos dice Jesús, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Ese concepto es importante porque el único que puede llenar el vacío existencial, ese cansancio, ese agobio que habla Jesús, no es el cansancio natural cuando hacemos una actividad física y que nos cansamos, como trabajar, hacer ejercicio o cualquier otra actividad que el cuerpo naturalmente se cansa. O ese agobio no se trata simplemente de una cierta sensación de, diríamos nosotros, de cuando estamos resolviendo muchas cosas que sentimos un cierto, diríamos, sentido de que estamos, como decimos, enredados. No, ese agobio que se refiere a Jesús no es el agobio natural de tener muchas cosas a la vez que resolver, ni tampoco se refiere al cansancio natural, se refiere a un agobio existencial en el que no le encuentro sentido a la vida y me desbanco en otras cosas. Y este cansancio es el cansancio propio del corazón decepcionado, del corazón que ya no le encuentra sentido a las cosas. Es un poco a la enfermedad de los tiempos modernos, la depresión. Una persona que está sana corporalmente, de repente no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido a su existencia, no tiene fuerzas para nada, y está sano, está fuerte, ¿no? Pero no le encuentra. Entonces, cayó en un vacío y tiene un cansancio que ya no es natural, sino un cansancio que no es físico. Ha estado todo el día en la cama, pero no tiene fuerzas para nada. Entonces, ese agobio, ese cansancio, ese vacío existencial, Cristo es el único que lo puede llenar. Entonces, las personas buscan por otros lados llenarse de otras cosas. Entonces, ahí vemos de que es un agravio a Dios.
Y es una necedad el buscar todo esto y quitar los ojos de aquel que vino a manifestarse a nosotros, que debe ser el centro de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Miren que, por ejemplo, hay otro aspecto sobre esto que vemos, ¿no? Cuando San Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y efectivamente eso es. Si el que se va y se retira de Cristo va a buscar palabras temporales, palabras humanas, el único que nos puede dar la verdadera palabra de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entonces, por lo tanto, ni estar buscando cosas extra, más grandes, más profundas, en otras revelaciones, como si esta revelación no fuera más que suficiente, profunda, maravillosa y eterna, ni pretender completar o buscar en fuera del cristianismo algo que no es un agravio. No sé, parecemos un poco a las historias que decían de que había gente que era estafada porque cambiaba oro por cosas sin valor, porque simplemente le parecían curiosas, ¿no? Haciendo la asociación del oro como algo valioso. Igual ocurre nosotros, cambiamos a Cristo, que es lo más valioso, la sangre de Cristo por la cual fuimos salvados, que no fue por oro ni plata, ni piedras preciosas, sino por algo mucho más valioso, que es la sangre de Cristo, nos dice San Pedro. Cambiamos todo eso por no entender, no creer de que en Cristo es la solución, en Cristo está la salvación, en Cristo está la liberación, que en Cristo está ese apetito de verdad, ese apetito de entender, ese apetito de plenitud. En Cristo que lo vamos a encontrar. No hay otra palabra, no hay otro camino, es el único. Entonces la Iglesia nos manifiesta en el catecismo y citando este hermoso texto de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, esta realidad, la sola palabra. Por lo tanto, como consecuencia, vamos a ver en los siguientes artículos del catecismo lo que la Iglesia nos habla de que no habrá otra revelación. Y aquí vamos a comprender un poco cuando usted y yo hemos escuchado que se hablan de revelaciones, las famosas revelaciones privadas. Miren este concepto. No habrá otras revelaciones. El numeral 66. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dei Verbum 4. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Aquí hay dos concepciones muy importantes. La primera, la economía de la salvación, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Es decir, no habrá otro salvador. No hay otro medio por el cual podamos salvarlo. Por eso los Hechos del Apóstol le dice, no hay otro nombre por el cual podamos salvarlo, sino el de Cristo Jesús. Entonces, hay un solo camino al Padre. No hay otras opciones. Por eso es tan importante la evangelización. Por eso es una infamia el no evangelizar, porque supuestamente, como quien dice en mi país, no sé si la expresión se escucha en otros países, sálvese quien pueda. Bueno, allá los paganos que no conocen a Cristo, bueno, si ellos en su conciencia se portan bien, allá verán cómo se salvan, pero ellos no tienen derecho al tesoro de Cristo. Dejémoslo allá. Nosotros estamos muy cómodos con nuestro estado y no queremos buscarnos incomodidad de tener que hablar con otra gente porque a algunos les va a gustar, a otros no, y vamos a privar a sociedades enteras de Cristo simplemente por un respeto humano. Entonces es un ataque directo a la evangelización y a este principio. La alianza nueva y definitiva nunca pasará. Por lo tanto, como la alianza de Cristo es una alianza ya en la que, miren la diferencia. En la antigua alianza, Dios pacta
con el ser humano, con un pueblo, con Moisés. Entonces, el pueblo se compromete y Moisés, su representante, a cumplir ciertas cosas y Dios se compromete a cumplir. Miren lo maravilloso de la nueva alianza. En la nueva alianza, Dios se hace uno de nosotros para hacer un pacto con el Padre en nombre de nosotros para salvarnos. Entonces, Cristo es nuestro representante, nuestro sumo y eterno sacerdote, nos representa como ser humano y se ofrece al Padre a cambio de todos nosotros para salvarnos. Entonces, el pacto se hace en Cristo con el Padre y nos incluye a nosotros. Por eso en la misa decimos con Cristo, por Él, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. No puede haber una alianza más perfecta. Por eso decimos que en la misa el sacerdote simplemente es un representante. Cristo mismo es el que vuelve a ofrecerse al Padre por nosotros. Y nosotros, unidos a Cristo, nos hacemos parte de esa alianza. Entonces, es una alianza perfectísima. Es un don a Dios perfectísimo. Es un acuerdo perfecto, del cual nosotros simplemente tenemos que aceptar el regalo que Él nos da y apropiarnos de Él. Entonces, por ser Dios mismo, el verbo Jesús, que hace un pacto, lo hace eterno, de una vez y para siempre. Por eso Jesucristo no tiene que morir muchas veces, porque Él se ofreció al Padre una vez y para siempre. Por lo tanto, no hay que esperar ni otra alianza, ni otra revelación, porque la revelación pública es el mismo Cristo, el Cristo total, ¿no? Entonces, ¿por qué el término público? Porque veremos que más adelante se va a hablar de revelaciones que se llaman privadas. Pero la revelación pública se refiere a lo que Jesucristo se manifestó en público para toda la humanidad. Por eso, nuestra fe católica no es una especie de gnosticismo, no se trata de una especie de conocimiento sesgado para algunas personas. Miren, en nuestra fe, nosotros, el que no aprende es porque no quiere. No es que no tienen escondido la Biblia, no tenemos escondido los libros, el catecismo, los padres de la iglesia, lo que hicieron los santos. Nada de eso está escondido, eso está en público. Usted se forma y aprende lo que tiene que aprender sobre la revelación divina libremente. Sin embargo, en otras formas de creencia, solamente los iniciados, la gente más importante, los más elevados, son los que tienen acceso al conocimiento y solo le dan migajas a algunos de los. O sea, entonces, esto no es una especie de gnosticismo, que esa era la doctrina de ese gnosticismo, sino que es una fe abierta. El otro aspecto que nos habla el catecismo es esta segunda parte, que es importante, dice. Sin embargo, aunque la relación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Entonces, aquí hay otro aspecto que tenemos que entender. No habla otra revelación. Ya objetivamente lo que Dios reveló, eso es. Pero eso significa que la revelación está acabada. Esa es la frase que dice. Esta frase, la revelación está acabada, ¿no? Pero el otro aspecto no está completamente explicitada. Eso significa que nosotros no hemos alcanzado a profundizar, por decirlo de alguna manera, agotar el misterio de la revelación. Y por lo tanto, a través de los siglos vamos profundizando. La meditación de todo el pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha ido echando cada vez, por decirlo de alguna manera, más luz al mensaje cristiano. Entonces, no hay otra revelación. La comprensión más profunda de la revelación sí se da paulatinamente. Entonces, efectivamente, lo que sabemos nosotros del misterio de Cristo va a ser más grande ahora, 2000 años después, de lo que surgió al principio, porque vamos profundizando más. Entonces, cada vez dice, corresponderá a la fe cristiana, dice el catecismo,
comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar ya al final de un último aspecto importante, hermanos, y con esto ya vamos a ir cerrando lo que vamos a compartir el día de hoy. En el numeral 67 nos dice el catecismo y nos va a hablar de un concepto. Recordemos que la revelación privada, revelación pública, se refería a esto que estábamos hablando de el conocimiento de Cristo y su manifestación, que dice que se cerró con la muerte del último apóstol. Sin embargo, a lo largo de la historia se dan lo que se llaman las revelaciones privadas, que vamos a ver. Entonces, ustedes han escuchado de que Fátima, Lourdes, Guadalupe y cualquier otro, la revelación que por ejemplo tuvo el Padre Pío o cualquier santo, Sor Faustina Kowalska, la revelación sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Todas esas revelaciones se llaman privadas. Entonces, mire lo que dice el numeral 67, que hay que poner mucha atención para que tengamos presente, porque muchas veces nosotros olvidamos, es como que queremos comer, convertir el aperitivo en el plato fuerte. El plato fuerte siempre va a ser la revelación privada. Por eso nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar en Cristo y lo que Él reveló. Por lo tanto, en las Sagradas Escrituras, en la sagrada tradición auténticamente interpretada por el magisterio de la Iglesia, debe ser nuestro tesoro. Debe ser algo a lo que acudimos a beber como un pozo de agua limpia que bebemos una y otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la revelación privada viene a ayudarnos a entender, a saborear más plenamente este tesoro. Entonces, no puede haber ninguna revelación privada que pretenda que usted abandone la escritura, por ejemplo, o que al contrario lo invita a leer con más acuciosidad la escritura, a que aprenda más de lo que la iglesia enseña. La revelación privada viene a ser como un estímulo para que usted descubra este tesoro. Entonces, cuando usted abandona el tesoro para solo quedarse con la revelación privada, es como quedarse con las migajas teniendo el plato fuerte. Entonces, esto es importante, aunque suene duro, porque yo sé que algunas personas le tienen mucho aprecio a las revelaciones privadas, pero fíjese lo que la iglesia enseña. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Estamos claros? Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles, sensu fidelium, sabe discernir y acoger lo que en esta revelación constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar, corregir la revelación en la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Voy a poner un ejemplo, los mormones. Los mormones consideran que igual o más autoridad el libro de Mormón que las Sagradas Escrituras. Hay una de estas sectas modernas que los escritos de sus fundadores tienen más autoridad que la misma escritura. Entonces, por lo tanto, el magisterio de la iglesia, por ejemplo, es sierva de la revelación divina, viene a acogerla y viene a, con respeto, divulgarla e interpretarla de la manera más auténtica a la luz del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, estas revelaciones privadas, que todos las tenemos, muchos de nosotros piensan que revelaciones privadas se refiere solo a las que se han hecho más conocidas, por ejemplo, la de Fátima. Pero toda persona que hace oración de verdad y sinceramente o lee la escritura sin oración, todos hemos tenido un conocimiento de Dios. Eso es una revelación, pero es privada. Te lee la escritura, la medita, ora y siente que Dios le habló a través de esa escritura. Eso es una revelación privada. Es una inspiración de Dios. Y con el tiempo vamos a ir poco a poco aprendiendo a discernir qué son nuestros propios pensamientos y deseos y qué es lo que Dios nos habla. Si no,
la vida cristiana no fuera posible. Si usted cree que usted vive en una absoluta soledad, un silencio de Dios, entonces usted no ha descubierto verdaderamente ese aspecto importante de nuestra fe, que es nuestra capacidad de comunicarnos con Dios y que Dios se comunica con nosotros y que Dios nos va guiando. Como se dice una otra vez, déjense guiar por Dios. No es que yo simplemente leyendo la escritura, sino que Él realmente me habla. Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos guía a cada uno según. Póngase a pensar que usted tiene que tomar una decisión importante y usted como buen católico se pone en oración y le pide a Dios discernimiento y usted escucha silencio. Entonces Dios no lo está auxiliando. Si usted lo hace con fe, con sinceridad, en estado de gracia y le pide, Dios lo va a orientar, Dios le va a decir cuál es el camino. Si no, nosotros andaríamos como ciegos en esta tierra, en este mundo. Entonces sí, todos tenemos revelaciones privadas. El problema es que algunas son públicas. El problema es que algunas son conocidas y de alguna manera se transmite un mensaje para más personas. Entonces, estas relaciones tienen que ser discernidas. Voy a poner un ejemplo de una muy conocida, Fátima. Entonces, por ejemplo, la revelación que se dieron en Fátima no pretendía cambiar el depósito de la fe. No es mejorar ni completar la revelación, sino que es lo que ayuda a vivirla más plenamente. Lo que Fátima nos enseñó nos ayudaba a vivir lo que ya estaba revelado y nos llamaba la atención de esa manera. Nos venía a traer un mensaje. Es guardando las proporciones, porque en Fátima es Nuestra Señora, nuestra Madre Santísima, que viene a hablarnos. Pero pongamos un ejemplo de un predicador. Pues. Un buen predicador, no viene a cambiar la revelación, ni viene a mejorarla, ni a completarla, sino que viene a inspirarnos por la gracia de Dios a que nos comprometamos a vivirla mejor o a comprenderla mejor para poder vivirla mejor. Entonces, por lo tanto, esos llamados son llamados para vivir mejor nuestra fe. Entonces, la revelación privada tiene un lugar. Entonces, ¿cuáles son los dos extremos a los cuales podemos caer nosotros con respecto a estas revelaciones privadas? Bueno, un ejemplo muy típico que podemos caer nosotros con estas revelaciones privadas es el ejemplo típico de la persona que no reconoce ninguna o la reconoce de manera nominal porque la iglesia la reconoció, pero dice, yo no las uso ni las necesito ni me interesa, yo solamente con la Biblia. Es una insensatez, porque si la iglesia reconoció que hay una manifestación sobrenatural, despreciar eso. Entonces muchas veces prefieren escritos de teólogos, de hombres que no tienen la autoridad de la Virgen, por ejemplo, cuando se manifiesta ante nosotros, ¿no? Si bien es cierto, no está obligado, es un insensatez. Ese es el extremo. El otro extremo contrario es aquel que solo está pendiente de la revelación privada. Entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Tenemos una revelación privada que todavía no ha sido aprobada por la iglesia, pero que son innegables su cantidad de frutos, y es Medjugorje, o Medjugorje, como le llaman otros. Allí se nos dice que la Virgen se sigue apareciendo, ya dio una serie de mensajes a través de todo este tiempo y se sigue apareciendo a los videntes y sigue dando mensajes y demás. Sin embargo, sería una insensatez, inclusive de la gente que son devotas de esta aparición en Medjugorje, de que solo estén pendientes del último mensaje de la Virgen y no estén pendientes de la Sagrada Escritura, no estén pendientes del catecismo, no estén pendientes de su oración personal, de su confesión, de la Santa Misa. Entonces, ¿qué se convierte? En una especie de curiosidad malsana que yo estoy, ¿qué fue lo que dijo la Virgen? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuándo viene el fin? ¿Cuándo viene esto? ¿Por qué se da esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vienen los 3 días de oscuridad? ¿Cuándo se va a dar la famosa iluminación de la conciencia? ¿Cuándo viene esto? ¿Cuándo viene lo otro? Entonces usted ha convertido en una especie de nueva revelación o Nuevo Testamento estas revelaciones privadas, que no es el propósito, que viene dado en justo. Entonces, una vez un amigo mío con mucha agudeza le dijo a un sacerdote. Un sacerdote le dijo de estos que están en el otro extremo.
yo no veo nada de esas apariciones privadas porque yo no necesito nada de eso para salvar. Y mi amigo con mucha agudeza le dijo, igual me pasa a mí, yo necesito tus homilías para salvarme. Sin embargo, ¿por qué las escucho? No porque sean palabras de Dios, porque no lo son. No porque sean infalibles, porque tampoco lo son. Y no porque son indispensables para la salvación, porque tampoco lo son. ¿Por qué? Porque me edifican, me ayudan a vivir mejor mi fe, me ayudan, tu guía, tu interpretación, tu exhortación, me ayuda a vivir más ya con plenitud lo que tengo. Algo parecido ocurre con la revelación privada. La revelación privada no pretende desbancar a Cristo, a la iglesia, el magisterio, la Biblia, viene a exhortarnos. Por ejemplo, en Medjugorje, por ejemplo, que se promueven las 5 piedritas. Y esas piedritas que se promueven, que oración, Biblia, ayuno, la misa, la confesión, existían antes y después. Pero eso ha contribuido, por la gracia de Dios, a que muchas personas vuelvan a descubrir ese gran don de Jesús Eucaristía, de tantas cosas. Entonces sí, es una verdadera escuela de espiritualidad que quieren encauzarnos. Igual ocurre con otros movimientos. Entonces, la revelación privada tiene ese propósito y quiere. Entonces, no hay otras revelaciones públicas. Estas revelaciones privadas que se hacen más conocidas tienen ese propósito. Y también yo diría que tenemos que agudizar también nuestros oídos espirituales para también descubrir cuando Dios se nos revela de manera privada a nosotros para nuestra realidad, para nuestra vida, para nuestro caminar espiritual. Si no, la oración, ¿qué sería? ¿Un monólogo? ¿Yo hablando solo? Entonces, sí, también tenemos que tener presente ese aspecto. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes otro programa más de El Tesoro Escondido. Le damos las gracias a todos estos hermanos que han estado acá compartiendo con todos nosotros y por todas las cosas que nos acompañaron a lo largo de la transmisión. Y bueno, y les invitamos de que los que no pudieron entrar al principio, recuerden que todas estas transmisiones quedan grabadas en las diferentes plataformas de Facebook que estamos transmitiendo y también de YouTube. Y le damos las gracias al Rincón de Apologética y a todas las páginas hermanas que nos permiten, nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos en su nombre y pedimos que nos bendiga a todos. Hasta pronto.